Hola, ponte cómodo. Este corto documental cuenta la historia de DMG. Después de Dios, la Virgen y todos los santos, sigue David Murcia Guzmán. Desde sus inicios. Era un hombre muy pobre, muy humilde, pero de muchas ideas. Mejores momentos. Le gustaba el trago y las prostitutas. Y dije, yo quiero chupar las tetas a todas las mujeres. Y dijo, ok, listo. ¡Pum! Y la caída de lo que para muchos fue un ladrón. El dinero especulativo acaba con la economía de los países, ilusiona a los pobres y finalmente los deja más pobres. Para otros, un héroe. Ese es el presidente que necesitamos acá. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Comencemos. En los años 20 por las calles de Boston camina un hombre muy elegante, alegre y confiado, convencido de que es un genio y la gente lo ama. Su nombre es Carlo Ponzi, inmigrante italiano y fue creador de lo que llamamos esquema piramidal. Le pagaba intereses absurdamente altos a los primeros inversionistas con la inyección de dineros de los nuevos y él se quedaba con una parte del dinero en el camino. Mejor dicho, con la plata de Julanito, que entró hoy, le pagaba a Menganito, que entró ayer. Cuando ya no había nuevas personas dispuestas a entrar o las antiguas reclamaban su dinero al mismo tiempo, la pirámide se caía. En el caso Ponzi cayó cuando un periódico local reveló su secreto y miles de personas se volcaron a reclamar su dinero. Y Ponzi no tenía con qué responder. Desde entonces su método lo han replicado estafadores en Rusia, Bélgica, India, Francia, Brasil, Guatemala, Estados Unidos y Colombia. Incluso en Estados Unidos hubo una pirámide al estilo Ponzi que duró más de 30 años. Pero el peor caso y el más caótico tuvo lugar en Albania. Hola, mi nombre es Smoky Musaray. Yo nací en 1979 en Chipria, que en español se llama Albania. Ella se llama Smoky Musaray, una antropóloga de Albania que ha estudiado extensamente el fenómeno de las pirámides. Nació en una Albania comunista. Su líder, o tirano Alberto Huchok, que durante décadas desconectó a este país del resto del mundo. Nadie podía salir del país y nadie podía entrar. El Estado lo controlaba todo, de pensar, qué decir, hasta prestar o recibir dinero. No había nada de propiedad privada, ni un carro a nombre propio se podía tener. Pero este dictador murió, cayó el muro de Berlín y Albania se volcó a un capitalismo desenfrenado. Y como en todo país comunista, el desempleo andaba por las nubes y el lek, que es la moneda nacional, estaba en su lecho de muerte. Fue en ese contexto, a finales de 1992, que los albaneses empezaron a escuchar por radio y televisión a dueños de empresas y filántropos, que como magos prometían duplicar y hasta triplicar tu dinero. El nuevo régimen económico necesitaba el efectivo y necesitaba que la gente también tuviera efectivo. Y los esquemas de Ponzi ofrecieron justo eso. Muchos albaneses depositaron allí su dinero. Para 1992 se calcula que más de 3 millones de albaneses tenían depositados allí ahorros y llegaron a prometer hasta el 25% mensual de rentabilidad. Pero en enero de 1997 la primera pirámide colapsó y detrás de ella todas las demás. Los albaneses culpan al gobierno de proteger a los planes piramidales en los que muchos ciudadanos perdieron sus ahorros y propiedades. Cuando los esquemas colapsaron, la gente entró en bancarrota. Los inversionistas, sin un solo lek en sus bolsillos, culparon al gobierno, con marchas y huelgas de hambre. Luego, la situación escaló porque el gobierno estaba tratando de reprimir las protestas. La situación se tornó violenta, sobre todo en el sur de Albania. Casi hay una guerra civil porque el presidente quería usar a los militares para atacar a los que él llamaba los rebeldes del sur. Esa situación caótica provocó la renuncia de ministros, comandantes de policía y mandos militares. Y de alguna manera que todavía no está clara, los depósitos de los militares fueron abiertos y la gente pudo ir a sacar armas de esos depósitos. 2 personas fueron asesinadas por bandas terroristas cuando devolvían fusiles robados a las fuerzas de seguridad durante las protestas de los últimos días en la ciudad albanesa de Valona. Y luego hubo una anarquía total de varios meses, en que gente con Kalashnikovs patrullaba las ciudades.
La crisis en Albania comenzó hace unas semanas atrás, cuando varias instituciones financieras fraudulentas quebraron y dejaron en la ruina a miles de pequeños ahorristas. Mezclada con otras tensiones políticas, la crisis de las pirámides provocó la renuncia del presidente y al cabo de un año más de 2.000 muertos. Fue un caos total. Lo mismo que ocurrió con Albania pudo haber ocurrido en Colombia. Hoy presentamos el final de DMG. Este video recopila fragmentos de entrevistas del podcast en Spotify. DMG, El sueño de la hormiga, realizado por el periodista Félix de Bedou. Abajo en el enlace pueden ir a escucharlo completo. Los inicios del 2008 en La Hormiga fueron tiempos muy gratos, y su alcalde era Leandro Romo. De él hablamos en el primer capítulo. Gracias a DMG, por ejemplo, si faltaba la luz, la comunidad se unía y lo arreglaba. Y si la vía está mala, la misma comunidad con sus volquetas tapaba los huecos. O sea, eso era un alivio. Yo no debería decir esto, pero así se sentía. Pero también surgieron problemas impensables. Nosotros, como alcaldía, teníamos dificultades de buscar obreros, porque la gente no quería trabajar, porque tenían en DMG una fuente de ingresos insuperable. Luego, en noviembre del mismo año, intervinieron DMG y la noticia se propagó rápidamente. La gente empezó a bajar de las montañas y las veredas, a confirmar lo que creían imposible. Las oficinas de DMG ya estaban acordonadas y bajo el control policial, por órdenes de Bogotá. A partir de ahí, las tensiones crecieron rápidamente. Mucha gente vendió su casa, vendió su finca, vendió su carro para invertir. Entonces yo veía el panorama oscuro que se venía. Si tú mirabas colas grandes, eso era ya no eran colas, eran empujones, eran motines, pues. Lo que al principio eran unas cuantas personas discutiendo con la policía, se convirtió en un mar de personas dispuestas a lo que fuera por recuperar su dinero. Todo lo que significaba Estado para la comunidad era enemigo. La policía es Estado, es el enemigo. El hospital es Estado, es el enemigo. El juzgado es Estado, es el enemigo. La fiscalía es el Estado, es el enemigo. Y obviamente el alcalde es Estado. Entonces era el enemigo. ¿Por qué? No sé. Y entonces la alcaldía también tenía que mandar funcionarios y que el alcalde vaya. Yo nunca quise ir. A mí la verdad me daba miedo. Porque la gente salió a las calles a quemar casas, a quemar juzgado, a enfrentarse con la policía, a apedrear la alcaldía, a apedrear la casa del alcalde. Por una parte, Mocoa continúa aislada por los permanentes bloqueos que organizan simpatizantes de la firma DMG en la carretera que comunica al... Como ya habían visto noticias de dueños de pirámides que se escapaban con el dinero dentro de maletas, los amotinados en La Hormiga tomaron todas las precauciones, cerraron las calles y nadie podía salir ni entrar a La Hormiga. Que el alcalde tiene que salir sin camisa y que lo vamos a sacar por todas las calles de La Hormiga. He dicho, ¿pero por qué? No había una razón lógica, era una turba enojada. Con el alcalde acorralado, sonaron varias explosiones y era la policía antimotines. Quedé loco en ese salón y alguien, no sé, unas señoras amigas de la comunidad me cogieron y me sacaron. Yo ahí sí ya me perdí, me encaleté en la casa de los amigos. Leandro hasta hace pocos días era un alcalde feliz, no entendía la situación y le tocó que huir de La Hormiga. Era algo totalmente salido de los renglones normales. En el día, negocios cerrados, porque esa era la disposición de la gente. Y en la noche, toque de queda, supuestamente, pero eso no había ningún toque de queda. Las turbas reinaban y gobernaban la ciudad en la noche. Leandro, por órdenes presidenciales, se dirigió de inmediato al Palacio de Nariño para reunirse con el presidente y todos los alcaldes de Putumayo. Fue una reunión tensa y Uribe siempre centrado en que se acaba y se planteó la posibilidad ahí de mandar alcaldes militares. Ahí en esa mesa se planteó eso. Sentado allí, en un frío salón del Palacio Presidencial, Leandro confirmó sus sentires. Siempre ha habido una desconexión en Bogotá con estos territorios, siempre. Una cosa es lo que la gente plantea, propone y planifican en Bogotá y otra cosa es la realidad. A partir de ese momento, Leandro gobernó desde Bogotá. Decretó toques de queda que nadie cumplía. Solo pudo volver en enero del 2009. La distancia entre La Hormiga y los odios del Estado era gigante.
así que trasladaron la protesta de la hormiga a la capital del país. Y así poco a poco se fue uniendo la gente de cada región del país. Se calcula que más de 2 millones de personas invirtieron en las más de 100 captadoras que existieron en el país por esa época. Su desplome y la intervención tardía y brusca del gobierno dejó a decenas de municipios en una crisis social gigante, con un aumento de robos a las viviendas y una multiplicación en los suicidios. MG le están pidiendo al gobierno que lo reconozca como víctimas. Asegura que ya se han presentado suicidios por las millonarias pérdidas. En Nariño la situación era muy angustiante. Los ingresos del departamento cayeron en un 70%. Yo por lo menos estaba sustentándome hace 3 años con el DMG y yo hasta con la coca había acabado, pero ahora me va a tocar de volver a sembrar coca. ¿Recuerdan esta serie? Un joven muy entendido, echando número encontró una forma no muy santa de jugar al Redentor. La verdad, yo no. Tranquila, sí señora. Permiso. Que esté muy bien. La boletica de la rifa del espectacular Campero 0 kilómetros solo cuesta 60,000 pesos a beneficio de los niños. Hola, mi nombre es Jimmy Vázquez. Tuve el reto de interpretar a David Murcia en una versión televisiva que hizo sobre la vida de él. El canal RCN, que se llamó Inversiones El ABC. En esa época, Caracol y RCN competían por audiencia de una manera poco sana, y el actor Jimmy Vázquez estaba amarrado a RCN por un contrato de exclusividad que lo obligaba a trabajar en las novelas o series que le ordenaran. A Jimmy le hubiera gustado trabajar más el personaje de David, pero todo fue a las carreras y a lo mal hecho. La serie se grabó en menos de 2 meses. Llevábamos apenas 12 capítulos grabados, casi sin terminar, y ya nos sacaron al aire. La verdad fue un desastre. Para ahorrar tiempo, varios guionistas escribieron pedazos separados del arco narrativo, y esto ocasionó un despelote en la trama. Por ejemplo, Armando Beltrán Calderón tenía 2 hijos, y de un capítulo a otro la mujer aparecía en embarazo. Desconcertado, Jimmy habló con el libretista. Y el libretista se quedó en silencio y dijo: ¿apareció un tercer hijo? Imagínate, sería de mala la comunicación cuando ni siquiera uno de los libretistas sabía que en el capítulo había aparecido mi esposa embarazada. Así que lo arreglaron, y la esposa de Armando Beltrán Calderón perdía al hijo en un fatal accidente un capítulo después. Esa serie tuvo rating, los primeros 3 capítulos, un rating increíble. El primer día marcó 30 y pico, y salimos con una babosada que el segundo día bajó a 20 y algo, el tercer día como a 10, 12 puntos, y de ahí para arriba se mantuvo como en 6 o 7 punticos. Esta novela o serie distorsionaba todo. No era la familia DMG, sino la hermandad ABC. Este es un hombre, creó la hermandad, el ABC. Empezó desde abajo. Como todos necesitamos cosas, la idea es que ustedes me dan la plata a mí, yo las compro, me dan un poquito más, dejamos un fondo común que dejamos trabajando, así ustedes no serían mis clientes, sino mis socios. ¡Que viva la hermandad ABC! Según esta novela, David era un villano que le lavaba la plata a la guerrilla. La fórmula para volverse millonario, ¿por qué no lo ha hecho? Por falta de plata, señor, falta de capital. Necesito un muy buen plan para arrancar. Pues yo tengo por ahí una plática que se me está dañando. Era un ser lúgubre, ambicioso, timador y dictador. Debido a su bajísima audiencia, la serie se adelantó. Que no es un buen recuerdo ese proyecto, para ser absolutamente honesto. O sea, realmente es de los pocos proyectos que yo he tenido en la vida de los cuales no hablo con orgullo. También muchos artistas aprovecharon para sacar sus hits del momento. Un joven muy entendido, echando número encontró una forma no muy santa de jugar al Redentor. Pobre gente de las pirámides, le robaron los millones. DMG quiere decir de malas manchadas de huevones. En el nombre de las pirámides, en el nombre de los tumbados, en el nombre de los pendejos. Amén. Pobrecita de Colombia, una nación tan divina que ahora les dicen Egipto por sus pirámides en ruinas. Mientras ocurría el deshielo de DMG, Murcia seguía en Panamá, y el 18 de septiembre de 2008, el día siguiente de la intervención a la empresa, un juzgado en Colombia emitió una orden de captura en su contra, que solo tenía validez nacional. El gobierno colombiano entonces le pidió a la Interpol una circular roja, y la solicitud le llegó a José Ayú Prado.
Alerta roja, para los que no conocen, sin pretender yo ser un sabiondo, es un requerimiento judicial para ubicar y aprehender físicamente a una persona con fines de extradición. José Ayú Prado pensó que era algo normal, cualquier narcodelincuente tratando de huir, pero... Yo recibo una llamada del presidente de la República, primera vez que hablaba con un presidente de la República yo, advirtiéndome que me va a llamar el director general de la Policía Nacional. Esa llamada lo cambió todo, y en bombas empezaron los retenes en el norte para evitar la huida por Costa Rica, y agentes encubiertos en los muelles para evitar la huida por el agua. La policía fue a buscarlo al edificio Miramar, en el piso 47 donde vivía, pero él ya no estaba ahí. Luego, mediante labores de inteligencia, fueron a Playa Bonita, un balneario también muy cachezudo. Los detectives llegaron, pero no encontraron rastro. Preguntaron por él en los hoteles donde frecuentaba. Preguntaban y la gente ignoraba completamente o no daban respuesta. Era ya evidente que Murcia sabía que estaban tras de él. Pero atención a esto. Uno de los policías recordó que David se movía con un contingente de guardaespaldas y que iban armados, así que le requirió al hotel los números de registro de las armas para verificar si tenían los documentos en regla, y con esos simples números obtuvieron toda la información, no de David, pero sí de su guardaespaldas. Y teníamos el domicilio de los guardaespaldas, y en uno de los domicilios ubicamos el vehículo cuando iba saliendo y lo empezamos a seguir. Allí estaban la licencia de conducir y las placas de 3 camionetas tipo burbuja, así que la policía fue tras de ellas. Cuando estaban persiguiendo una de esas camionetas, vieron que la camioneta hizo una maniobra extraña. David rápidamente se bajó y se montó en un bus de transporte público. Se montó en un transporte público, o sea, se nos está escapando. Así que los policías detuvieron la camioneta y arrestaron a los guardaespaldas. Y ellos confesaron dónde estaría David y los códigos secretos que utilizaban. Con esta información, los policías se subieron a la camioneta de los guardaespaldas de David y fueron a esperarlo donde se suponía que estaría. Una vez allí, en un tranquilo barrio del distrito de Campana, a 60 kilómetros de Ciudad de Panamá, hicieron el código secreto: encender y apagar las luces delanteras 2 veces y apretar el pito una vez. De la casa del frente salió Murcia y sin sospechar nada ingresó al vehículo. Apenas se subió en el puesto del copiloto, el agente que iba en el puesto de atrás le mostró su placa y le anunció la detención. Según los reportes, Murcia no opuso resistencia y dijo dentro del vehículo: después de toda esta vaina caí como un pendejo. A las 10:14 le notificaron a José Ayú Prado que Murcia ya estaba capturado. Se me quitaron 100 libras de encima de responsabilidad. Y Naranjo, al enterarse, le dijo que ya mismo abordaba un avión para Panamá. Y Prado le respondió: Pero general, usted no tiene por qué venir. Usted dígame de qué color quiere el lacito, yo se lo voy a mandar bien bonito, bien envuelto. Pero Naranjo respondió: yo no desconfío de usted, es que yo tengo una orden de mi presidente. Cuando Prado vio a Murcia, le sorprendió su juventud. Le preguntó si se sentía bien y dijo que sí. Luego le preguntó si tenía hambre y Murcia respondió que sí, pero que no tenía plata. Así que Prado le compró comida. Y él me dice: yo solo me voy a entregar al general Naranjo, que se atreva a venir. Y le dije: mire, sus deseos van a ser órdenes. A las 2 de la mañana del jueves 20 de noviembre, el general Naranjo y David se vieron cara a cara. Y el Naranjo se le pone enfrente y le dice: soy el general Oscar Naranjo. Usted quería hablar conmigo, dígame. Pero así con un tono de caballero, pero firme. El señor Murcia nada más lo miraba. Yo siento que estaba como reseteado. Pues no es lo mismo llamar al diablo o que el diablo se te presente. En la recta final de DMG, el general Naranjo venía estudiando los movimientos de David. Días antes de su captura, recibo un informe diciéndome que había alquilado todo el piso de un hotel, que la facturación diaria era de $60,000. Ese y otros reportes lo sorprendieron. Los policías, mis policías, se cambiaban de civil para ir a reclamar su televisor. Yo dije: esto se salió de control. Para sacar rápidamente a David del país, Panamá lo declaró persona no grata y arrancaron en avión para Colombia. Y cuando aterrizamos en el aeropuerto de Dorado, en la base antinarcóticos, le comenté a los oficiales que me acompañaban: si este vuelo dura 2 horas, a mí me convence de que meta una plata en DMG. Porque la verdad, su capacidad para mentir
su capacidad para convencer, su total distancia de la realidad, a pesar de que tenía las esposas puestas, estaba capturado, solicitado por un juez colombiano. Él seguía invocando a lo largo de esa conversación de que era frente a una persecución política y judicial, pero que su empresa era totalmente legal, que él no había estafado a nadie, que él tenía cómo responder. Vivía en un mundo que a mí me asombró, digamos, porque no es usual que un delincuente, especialmente después de que recibe la dosis de realismo de una captura, actúe de esta manera. Y así llegaba David a Bogotá, esposado. El general publicó un libro titulado Se creían intocables, en el que cuenta las capturas que realizó a paramilitares o capos de la droga, como alias Chupeta, alias Barrera y muchos alias. El único del libro que no tiene un alias es David Murcia Guzmán, y tiene 3 características que lo diferencian de muchos delincuentes. Aparecía como una especie de mesías, redentor. Por otro lado, como un rey Midas, todo lo que tocaba convertía en oro. Y por otra parte, como un agitador de masas con una capacidad discursiva enorme para movilizar a los ciudadanos. Puede ser, digamos, la mentalidad patógena, criminal, más complicada que yo enfrenté. Murcia llegó a la cárcel La Picota en Bogotá. Allí de 2 tijeretazos le cortaron el pelo. Dicen que eso le dolió mucho, y así terminaba Murcia el 2008, en la cárcel con el pelo corto y a la espera de su juicio. La fiscal que llevó el caso fue Ángela Bahamón Flores. Este caso se llevó en exclusivo. Por la relevancia del proceso, a la fiscal le dejaron conformar un equipo interdisciplinario, con agentes de la Policía Judicial, funcionarios de la Superintendencia, de la Superfinanciera, de las Supersociedades y de la Dirección de Impuestos. La fiscalía necesitaba las pruebas suficientes para pedir la condena de David, no solo por captación ilegal masiva, sino también por lavado de activos. El delito grueso, el delito grave, para él no era la captación, era el lavado de activos. Pero era complicado comprobar lo de lavado de activos, pues la gente le había dado a David el dinero con total libertad. Y para hablar de lavado de activos, primero el dinero debe ensuciarse. Si el señor David Murcia se hubiera dedicado a recaudar el dinero de la gente, pero lo hubiera dejado quietico, sin moverlo, pues ahí solo habría incurrido en el delito de captación. Pero además empieza a generar con ese dinero unas actividades de adquisición de propiedades, de crear empresas, de ocultar dinero en una sede, de adquirir Lamborghinis y vehículos de alta gama en Panamá. Ahí estamos en presencia de actividades de lavado de activos. La defensa de Murcia se defendía negando lo que decía la fiscalía, más no argumentando otra teoría. Y también la fiscalía hablaba del capital semilla de 100 millones con el que se fundó DMG. Ese capital era definitivamente injustificable para alguien que si mucho facturaba en esa época más de 16 millones de pesos al año. Y mucho más inexplicable eran los 1.700 millones de pesos, casi $1,5 millones de la época, que entraron de la nada como inversión a DMG entre agosto y diciembre del 2005. Apenas meses después de su constitución, cuando según los recibos de caja no había ni siquiera empezado a vender productos. De todo ese dinero, 1.100 millones de pesos venían de una cuenta a nombre de David, que le hacía una inyección de capital a su propia empresa sin poder justificar el origen del dinero. Hasta que el miércoles 5 de agosto del 2009, la audiencia comenzó en la mañana, con el alegato de conclusión de la fiscal Bahamón. Ella habló 5 horas y la defensa un poco menos de 2 horas. El juez dijo, no, hago un receso de 1 hora para tomar la decisión o una cosa así. Los ánimos empezaron a subir afuera de la gente que estaba apoyando al señor David Murcia. Se sentía como la proclama más activa y los medios todos empezaron a listar, un mundo de cámaras ahí detrás mío. Al cabo de 1 hora el juez volvió y anunció el fallo. David era responsable penalmente por captación ilegal masiva y lavado de activos. La gente empezó a especular. ¿Cuántos años le darán en la cárcel? ¿10, 12, 15, 7? El juez dejó bastante claro.
que la espina dorsal de DMG no era la comercialización de bienes y servicios, sino la captación masiva de dinero a través de sus tarjetas prepago. El juez dijo que David era un hombre que no conocía la ética y que su mayor ambición era la riqueza hasta el éxtasis, y concluyó que el éxito de DMG no se debía a una genialidad de la ciencia económica, sino a una estructura piramidal que casó perfectamente con una población marcada por la injusticia social, pero delirante de ambición y sin frenos éticos. Con gel en el cabello y una barba tipo candado, Murcia escuchó su condena. Condenarlo a las penas principales de 30 años, 8 meses y 7.5 días de prisión y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. Esto tomó por sorpresa a todos los comentaristas y espectadores, incluso a la fiscal Bahamón. Nunca pensé que lo iban a condenar a 30 años. Señor Murcia, siéntese por favor. Usted no ha permitido eso y a la fiscalía le ha dado todo el tiempo del mundo. Señor, usted ha sido generoso con la fiscalía. La policía quiere por favor retirar a este señor que está interviniendo por fuera. Nos ha permitido a nosotros tener el tiempo necesario para podernos defender. Usted está mandado por el presidente de la República, porque eso es lo que pasa. El Estado colombiano ha mandado a este juez solamente para que me condene a mí, porque eso es una injusticia. Y así fue. Como un hombre de 29 años, lo condenaron a 30 años de cárcel. Y yo sé que hay muchos errores y vacíos legales en cuanto a la captura de David. No es justo que lo encierren en la misma prisión donde están los peores asesinos y genocidas del país. Pero por más que lo defiendan, no hay quien justifique de dónde sacó tanto dinero en tan poco tiempo. Y más injustificable es la rentabilidad de sus negocios. Es que ni Uribe ni Petro lo defienden. Ambos concuerdan en que tenía un negocio ilegítimo. Ayúdennos, denuncien las pirámides, vayan donde su alcalde, donde su gobernador, para que las podamos intervenir. En DMG no me cabe ninguna duda que allí hubo, como en toda pirámide, un proceso de estafas. En mi opinión, David refleja a la perfección la vida de los colombianos. Luchas día a día por tus sueños y tus metas, las alcanzas, te sientes exitoso, luego surgen nuevos problemas y vuelves a luchar día a día. Y así es la vida. Luchas y luchas todo el tiempo y solo a veces y por muy poco tiempo eres o te sientes exitoso.